Bueno, hola a todas las personas que se van uniendo. Vamos a esperar que se conecten más personas. Bueno. Bueno, hola a todos y todas quienes se nos están uniendo. Bienvenidos a este espacio de co-creación y de magia también, donde vamos a tocar un tema súper importante y súper necesario para el tiempo que estamos atravesando hoy, aunque es esencial para el tránsito de cualquier existencia humana. Y es un poco de la conversación entre organismo y el mundo emocional, que muchas veces lo tratamos como elementos distintos o incluso mutuamente excluyentes, cuando en realidad son elementos que se entretejen el uno con el otro. Entonces, ya en este instante voy a invitar a Juan Camilo Arias, que es nuestro orador. El día de hoy yo voy a estar de mediadora, nutriendo un poco la conversación y alimentando las conclusiones, pero bueno, ya voy a darle paso también a que él ingrese y nos cuente mientras tanto un poco sobre él. Dale, Juan Camilo, ya te voy entonces a... Listo, ahí estamos esperando que se nos conecte. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Juanca, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Bien, Dios, bien, muy bien gracias a todo. Dios, muy bien todo. Me alegra muchísimo, qué rico y qué honor tenerte por aquí. No, muchísimas No, gracias muchísimas gracias para para mí mí, es un para orgullo mí es poder un orgullo participar de este poder espacio participar de este espacio y la y verdad muy, muy la contento. verdad muy contento. Bueno, no, nosotros también estamos súper contentos. Creo que se nos está doblando, así que voy a ponerme los audífonos yo también, para que no se Mm, nos vale, redoble para que la no voz. se... Para que no... Hola, ya, se me Ay, había como hola, caído el dale, internet. tranquila, no te preocupes. Bueno, no, Juanja, bienvenido. Si quieres, nos vas contando un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre lo que te ha inspirado también a entretejer estos dos mundos que se han vuelto tan distintos en la modernidad. Entonces, dale. Perfecto, bueno, no, presentarme para las personas que no me conocen, Juan Camilo Arias, licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades, en Lengua Castellana y en Matemáticas. Empecé muy joven en este tema de la educación, me gradué a los 15 años y el colegio en el cual pues estudié me dio la oportunidad de empezar a trabajar en el colegio y tuve Ujú. la posibilidad de ir escalando, de ir estudiando, de ir trabajando muy cómodamente en ese colegio y pues lógicamente eso le da una posibilidad de conocer muchos detalles y muchos temas relacionados con este tema de la educación y lógicamente de paso como hemos venido hablando pues de cómo cuidarnos en esta cuarentena de una serie de hábitos que van dando la disciplina y otra serie de detalles que son pues, fundamentales, ¿no? Ujú. Mm. Total, ahí Juanes Ardila nos manda corazoncitos, debe ser porque él también es licenciado en lengua castellana. Ah, sí, perfecto, sí, no, la verdad es que son elementos muy importantes y que con este tema de la cuarentena pues hemos tenido que enfrentarnos a una realidad bastante compleja, ¿no? Ujú. Bastante dura, además porque el ser humano para el tema de los cambios y la adaptación a esos cambios, pues generalmente no va. A uno le gusta estar tranquilo, generalmente a uno le gusta estar con todo controlado y pues esta situación del COVID llegó para desacomodarnos, ¿no? En todos los Ujú. aspectos. Sí, incluso fíjate que nosotros desde la cultura estamos creados para la estabilidad. A nosotros no se nos dan bien los cambios, de hecho, se nos hacen intolerables. Y nos edificamos porque pasa algo muy, muy interesante. Yo no sé, Juan, si tú has escuchado este concepto alguna vez, seguramente en tu exploración algo habrás abarcado de esa conceptualización, y es la sociedad de los autistas modernos. Porque fíjate que los autistas tienen una necesidad ideológica y muy clara cerebralmente de que todo en su mundo exterior esté muy organizado y siempre en el mismo lugar, porque si algo se desorganiza afuera,
todo se desorganiza adentro. Y básicamente ellos hacían como esta comparación de que nosotros estamos tan acostumbrados a la estabilidad que cuando cualquier elemento, por más diminuto que sea, nos pone de frente a la incertidumbre, nos da esa náusea existencial de no querer hacerle frente y de no confiar en que tenemos las herramientas para. Sí, es impresionante cómo esta situación nos hizo reevaluarnos en muchos aspectos, ¿no? Y pues, las palabras de moda, digámoslo así, que fueron empatía y reinventarnos, ¿no? Sí, Que en toda parte sí, salieron, pero que lastimosamente no las utilizábamos ni conocíamos la importancia que tenían 6, 7, 8 meses atrás, cuando, ujú, cuando es algo que debe de hacer parte de nosotros, el tema de la empatía y ponernos en los sí, pies de los demás, que apenas ahora estamos entendiendo un poco cómo es el tema y de paso ujú, también pues muy claramente cómo la vida nos ha cambiado en los últimos meses y cómo debemos adaptarnos a eso. Y lo que dices es totalmente cierto. El no sentirse cómodo ya genera una serie de situaciones desde el punto de vista emocional que incluso sin ser experto las he ido anotando, pues porque preparé algo para dialogar contigo y pasa eso, son muchas situaciones que uno no controla y al no controlarlas pues uno se siente inseguro, es así. totalmente. Y no nos va bien con la inseguridad. Imagínate, esa sensación de Bueno, sí. vacío es tremenda. Exacto, de vacío. Esa es la mejor Mm, expresión que pudiste traer, porque pasa que perdemos el sentido. Y el sentido no solamente del presente, sino de la existencia misma, cuando algo nos revuelca de manera tan desorganizada. Sí. total. Bueno, Juanca, Y entonces ocurre si algo. quieres, Sí, dale, dime, perfecto. Sí, dime. si quieres, vamos mirando un poquito todo lo que tengo preparado y lo vamos Eso, lógicamente compartiendo entre los dos, ¿sí? claro que Cuando, sí. cuando hablaba, cuando hablé con Mónica acerca de la posibilidad de charlar un poco aquí en este espacio y de tener un momento en el cual hablar de cómo cuidarnos en cuarentena, yo pensé y tomé cuatro pilares, ¿sí? Sí. Lógicamente no son los pilares ni de la vida, ni son pilares existenciales, pero son aspectos que consideraba importantes, ¿sí? Obviamente Ujú, la parte laboral, lógicamente destaqué la parte deportiva o de actividad física. Cuando se habla de hábitos saludables hay que tenerlos total. en cuenta. Ujú, El aspecto familiar no están en el orden ni en ese orden ni demás, pero pues, lógicamente lo quise incluir ahí. Y el sí. aspecto de la educación, que es el aspecto en el cual yo me desenvuelvo de manera frecuente, sí, porque como te decía, empecé muy joven y en estos momentos soy coordinador de una institución educativa aquí en la ciudad de Buga. Entonces, genera pues ese tipo de alternativas para dialogar, ¿sí? Ujú, Lo primero fue la parte laboral. La parte laboral fue un sí. caos y no estoy hablando propiamente de la experiencia personal porque afortunadamente, eh, digamos que rápidamente nos adaptamos a la situación y logramos manejar desde la virtualidad. La institución educativa en la cual yo trabajo es una institución educativa privada y digamos Sí. que pues, tenemos ciertas ventajas frente a otras instituciones, ¿no? Que Ujú, lógicamente los estudiantes y los padres de familia tenían otro tipo de dificultades, ¿no? En el caso nuestro, sí. pues pudimos acomodarnos. Sin embargo, lo laboral yo pienso que es un aspecto fundamental en el cual tenemos que desarrollar una serie de hábitos, ¿sí? Lo primero Ujú, que yo destaco hoy es generar rutinas. Y generar rutinas no desde aburrirme de hacer siempre lo mismo, sino de tener unos horarios, porque sí. lógicamente el hecho de que la oficina ahora le quede a uno a 2 pasos de la cama, pues eso como que es complicado, ¿sí? Y Sí, sí. muchas personas para su parte académica, o en el caso de un colegio o en aspecto laboral, para el teletrabajo y demás, pues simplemente levantaban 10 minutos antes de empezar su labor y pues lógicamente eso no está bien, no está bien. No está bien. Ujú, Eh, Tener una lista de chequeo es algo que yo considero que es muy importante porque muchas veces en el tema de procrastinar y procrastinar y procrastinar dejamos evidentemente dejar pasar el día y terminamos en una sin salida, con trabajo acumulado, con otros horarios, con un montón de dificultades. No sé si te pasó a ti, pero en el caso mío, claro que sí.
En el caso mío, como coordinador de un colegio, traté de ser muy cuidadoso de no presionar a los profesores y de no incomodarlos con actividades extra, porque eran varias Sí. preocupaciones, era el virus, era la familia, era cuidarnos y encima tener una persona ahí presionando por la parte laboral, entonces traté como de conservar ahí un equilibrio y poderlo manejar, ¿no? De la mejor manera posible. Espero que si los profesores se conectan, opinen lo mismo, ¿no? Lo hayan Entonces, notado. es lo que exacto, que hayan notado el esfuerzo en esa parte. Yo pienso que otro Ujú, aspecto fundamental es el tema de priorizar tareas, ¿sí? Lo importante, lo urgente, lo necesario, lo fundamental, son cosas diferentes, ¿sí? Son cosas diferentes y total. uno tiene que organizarse de manera tal que pueda lograr hacer todo lo que se debe hacer en los tiempos y en los momentos en los cuales sea posible, ¿no? Y tener lógicamente Ujú, un equilibrio en esa parte. Eso va muy de la mano, eso va muy de la mano con algo y es que lastimosamente no tenemos un hábito real, por ejemplo, de pausas activas. Entonces nos podamos quedar 6 7 horas sentados en el computador, sin usar lentes, sin tener una buena distancia del computador a la ujú, cara, sin tener el escritorio. A ver, lo que pasa es que en el trabajo teníamos los escritorios, teníamos todo debidamente organizado, de un momento a otro estamos en la casa, nos hacemos en el sillón, nos acomodamos y no, uno tiene que tener espacios para todo, ¿no? Y es algo también que me sí. parece que en ese sentido teníamos también que hacer un ejercicio bastante interesante, ¿no? Yo pienso que eso es importante, enfocarnos en una sola tarea. Muchas veces empezaba a hacer algo Sí. y saltamos a otra cosa y saltamos a otra, nos sonaba el celular, pasaba el señor de las frutas, porque es que es otro aspecto es otro aspecto que nos cambió en este tema del teletrabajo y es el tipo de, como de interrupciones o el tipo de distracciones que teníamos que ahorita son muy diferentes a las que teníamos en nuestro ambiente laboral. Ahora ya el Ujú, perrito ladró, hubo un bajón de energía, el internet no está de pronto estable, pasó el vecino, timbraron, son un montón de situaciones que afectan, ¿no? ujú, Y es bastante curioso. Otro aspecto que yo pienso que es fundamental en esta parte laboral, el tema de las redes sociales, porque muchas veces uno con el celular en la mano, que ya se volvió en estos momentos una herramienta fundamental de trabajo y las sí. notificaciones permanentes y todo eso es de difícil manejo, la verdad. Eso, por lo menos en lo personal, me ha costado y lo admito. Es Ujú, complicado esa parte, ¿no? Y por último, en esa parte laboral, antes de pronto de hablar un poquito más contigo de ese tema, yo pienso que los horarios laborales, lastimosamente, al no estar acostumbrados a esta situación y a lo que estábamos manejando, muchas veces pecábamos por no saber o por no asumir con responsabilidad los horarios. Y te lo sí. explico un poco. A las 12 no almorzábamos, sino que esperábamos hasta la 1 o 2 y eso nos fue generando otro tipo de contratiempos, ¿no? Y dificultades, lógicamente, porque al no tener unos buenos horarios y también muchas veces algunos jefes pues abusaban un poquito del tema del teletrabajo y te enviaban un correo a las 8 de la noche, 9 de la noche y así, y eso tampoco está bien, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ahí podemos digamos, tener esa primera parte y como cerrar un poco la parte laboral. No sé qué piensas de pronto de lo que yo te he dicho también. Sabes que me parece que recogiste de manera muy puntual los elementos más claves que se han, de cierta manera, descompensado y que han llamado a la reinvención que tanto se ha nombrado en este 2020. Claro que yo más que reinvención lo nombraría transformación, porque eso de reinventarse es como negar el pasado y empezar de cero. Yo pienso que al contrario hay que valerse del pasado para construir una mejor versión. Entonces, bueno, ahí debato un poco, pero en lo que tú me nombras me parece maravilloso porque fíjate que justo cuando te escuchaba pensaba en lo importante que es nuestra parte biológica a propósito del tema, porque nosotros como seres humanos seguimos siendo animales y seguimos manteniendo parte de nuestro régimen y de lo que tenemos de instintivo y lo cerebral que sigue siendo pues fundamentalmente biológico. Y fíjate que hay una teoría maravillosa que me encanta que plantea que el ser humano tiene dos nacimientos, uno biológico, donde nace como ser humano, y uno cultural, donde nace como persona. Y precisamente ahí el cerebro y todos los órganos de Sara en particular, de Juan en particular,
comienzan a ser atravesados por lo cultural y se edifican de una manera distinta en cada uno, ¿sí? A pesar de que tenemos los mismos órganos y sistemas. Y pensaba, nosotros tenemos algo que se llama el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es precisamente cómo nuestro cerebro reacciona a los momentos de luz y de oscuridad para posibilitarnos las horas diurnas o nocturnas, que ahorita se han desestabilizado mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, me pasa, no sé si te pasa a ti, Juan, pero mi casa no tiene mucho acceso al sol. Entonces, mi cerebro, o sea, digamos que la luz que tiene le son los focos. Entonces, para él, como ya hasta las 8 de la noche los mantengo prendidos, es siempre de día. Entonces, estamos todo el tiempo aparte en las pantallas, recibiendo luz todo el tiempo y no luz solar que directamente estimula la hipófisis y es la que ayuda a que esos movimientos neuronales existan. Entonces, eso de entrada es un desbalance total, razón número uno por la que el insomnio ha sido el gran mal de esta cuarentena. No, Y en segundo, no, que los seres humanos mira, mira, seguimos siendo. mira. No, 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 ni se diga yo porque tengo las gafas. Pero, pero pensaba también cómo nosotros somos seres de hábitats, porque seguimos siendo animales. Y antes teníamos muy diferenciado el hábitat del trabajo, el hábitat de la universidad, el hábitat del hogar. Y el hogar tenía un fin último, era el descanso. Pero ahora todo se nos ha sumado en el mismo punto y lo que tú decías, no ponemos límites. Justamente ¿por qué? Porque la psique sigue reaccionando a lo cultural y en lo cultural nos metimos al mundo de la virtualidad. O sea, no trajimos la virtualidad a la vida, sino que llevamos la vida a la virtualidad. Y eso que generó que las dinámicas de la virtualidad se volvieran nuestra cotidianidad, porque en la virtualidad todo es un eterno presente. Yo te mando un mensaje aquí y tú estás de Medellín a Buga y se tarda un instante. Sí, y entonces nuestro cerebro está todo el tiempo en estado de alerta, nos mandan un correo y sentimos que lo tenemos que responder ya, así sean las 8 de la noche, porque no hay un tiempo determinado, lo que tú decías, no ponemos rutinas, no respetamos los horarios y nos metemos al mundo de la virtualidad donde el tiempo no existe. Entonces, claro, vivimos como en ese estado de alerta que al final lleva estrés y a desgaste y a enfermedad, que era un poco lo que tú narrabas. Entonces, me parece que hiciste un resumen maravilloso de los elementos que nos van como constituyendo en esta cuarentena. Sí, no, es que es una situación, como decíamos al comienzo, es una situación nueva y, Ujú, y que también, como tú lo acabas de decir, pues al haber llevado nuestra vida a la virtualidad, pues eso tiene sus pros y sus contras. O sea, como todo en la vida, yo lo sé, pero ujú. en este Sí, preciso sí. momento en el cual vemos niños de 3 años que tienen que recibir la clase con un celular o en un computador, Ujú, porque así tocó, digámoslo así, por la situación puntual, pues vemos sí. como no es una tarea fácil, ¿no? No es una Ujú, tarea fácil y que lógicamente va a generar que esta, digamos así, esta, me valga la redundancia, va a generar que esta generación, sí, va a sí, producir que esta generación tenga unos estándares diferentes en muchos aspectos, ¿no? Una pandemia, la última total. pandemia fue hace 100 años, exactamente. Entonces imagínate cómo Sí, nos, cómo nos cambia todo y cómo nos va bueno, a sí, nos generar este tipo de atraviesa. cosas. Ujú, totalmente. No, me encanta. Creo que es una conversación bastante enriquecida. Y ya como para concluir y pasar al segundo punto que nos traes, fíjate que pensaba con eso que nombrabas, cómo precisamente lo cultural nos va constituyendo dentro del orgánico y traía al recuerdo un consultante que nos narraba en una consulta de pues colectiva con varios profesionales que su bebé tiene 6 meses, ¿sí? Y llevamos 4 de contingencia encerrados en casa. Entonces, más de la mitad de su vida, él ha tenido un mundo muy pequeño a explorar. Y resulta que se enfermó hace poco y cuando tuvieron que montarlo al carro, le dio una crisis de ansiedad, porque le dio muchísimo miedo, porque no entendía que era un carro, no entendía que era salir de casa, ni ver tantos estímulos nuevos que para él eran completamente incomprensibles. Y eso implicó que tuviera que hacer un tratamiento con un bebé de 6 meses de un acercamiento progresivo a lo que es la realidad física, porque para ellos es un Mm, misterio completo. Ujú, tremendo, tremendo. Es como el mito de las cavernas de Platón, similar. sí, algo así. Sí. Sí, estamos básicamente en eso. No, muy bien. Yo pienso que
como decía hace un momento, es muy interesante ir abordando esos temas y que lógicamente algunas personas van sumando y van indicándonos algunas cosas ahí también las personas que se están conectando, o sea que se está generando eso, se está generando un conocimiento, se está generando una experiencia que porque, lógicamente estamos hablando desde lo que estamos viviendo y lógicamente vamos a encontrar puntos comunes con las personas, ¿no? Que eso es algo también Claro, muy, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿te parece que pasamos al segundo punto? claro que sí. ¿Sí? Miremos, miremos ese miremos ese segundo punto. Ese segundo punto, pues yo lo definí como el punto de la actividad física, ¿sí? Ujú, Y es un punto donde pues, nos vimos encerrados de un momento a otro, nos vimos sometidos a no poder salir. ujú. Estamos acostumbrados a hacer deporte, algunas personas, por lo menos yo me incluyo, a salir todos los días a hacer deporte. eh, en el caso mío, trotaba todas las tardes, trataba de hacer actividad física de manera frecuente, ¿sí? Entonces, Sí, esa, ese cambio también generó otro tipo de situaciones. En lo personal, cuando no puedo realizar actividad física, digamos que el genio tiende como el genio tiene como a enrajecerse un poco, sí, sin sí. decir pues que sea muy complejo, pero sí siente uno como esa incomodidad. Ocurren otro tipo de cosas, y es que al habernos encerrado a todos por la situación puntual, pues tuvimos la oportunidad de empezar a hacer ejercicio en espacios en los cuales antes no se nos ocurría, y era precisamente la casa. Para hacer actividad Sí. física tú te ibas a un gimnasio, tú te ibas a un parque, había gente que nunca en Ujú. la vida había hecho actividad física y digamos que este encierro fue ese bichito que le picó para que empezara a hacer alguna actividad física. También se presentó un fenómeno y es el fenómeno de esas personas que asesoraban y generaban rutinas y demás, para lo cual yo también tengo un pensamiento y es que uno debe, en lo posible, de asesorarse de personas que tengan experiencia y conocimiento para evitar lesiones, porque ya de por sí la Claro. cuarentena era, ya de por sí la cuarentena era complicada como para continuarla con dolores, o con lesiones, o con golpes y Sí, demás. Entonces, el tema de la actividad física me parece que es muy importante y lo voy a unir a algo que dijiste ahora acerca del insomnio porque me parece que también es muy importante. Mira, lógicamente cuando uno realiza actividad física, cuando uno ha salido de su casa durante el día, el cuerpo tiene un desgaste, tiene una acumulación sí, de muchas cosas y eso hace que uno pueda dormir mucho más rápido, ¿no? Ahora, sin actividad física, claro. encerrado y demás, pues dormirse era una cosa, una tarea casi imposible. Sí, difícil. Total, total, total. Entonces, yo pienso que en ese sentido, eh, ese aspecto de la actividad física es muy cierto y va de la mano con algo que yo considero muy importante y es el tema de la alimentación. Eh, fue Total. también fue el boom de los emprendimientos, entonces tú tenías 100 amigos que te ofrecían cada 8 días un producto diferente y lógicamente pues uno es muy buen amigo, entonces uno todo lo Probaba compra de y uno todo. todo lo consume, exacto, y eso también tenía otros riesgos, Claro. entonces Ujú. es Se nos fue la señal de Juan. Bueno, mientras Juan se reconecta, voy a sumar algo muy importante a lo que él justamente estaba aclarándonos y es este tema de la alimentación, que me parece genial que Cata, este asunto de que empezamos a comer un montón. Juanca se nos desconectó, seguramente le falló la señal, esperemos que se vuelva a conectar. Y ahí nos está pidiendo solicitud para ingresar. Ya estoy aceptándolo. Listo. Y mientras tanto, Cata, eso que tú traes a colación es esencial, porque fíjense que nosotros a nivel cerebral tenemos una lectura. Juan, te nos habías desconectado. imaginar, sí, no sé qué pasó aquí, bueno, ya estamos nuevamente. Tranquilo. Voy a cerrar una idea que Continúa, estaba continúa, sí, claro, desarrollando perdón. mientras. No, estaba rescatando un comentario de Catalina que nos decía que en esta cuarentena hemos comido mucho.
lo que tú decías, no solamente, digamos, en mala calidad, sino en gran cantidad. Y les estaba explicando que eso se ha estudiado también un poco durante esta cuarentena de cuál es la razón por la que se ha generado tanta ansiedad en función de satisfacernos con alimentos. Y justamente fíjense lo interesante que el cerebro hace una lectura muy rápida de la situación y nos ahorra camino o hace heurísticas, que es como recorrer ya caminos de supervivencia que hemos recorrido históricamente, no solamente en nuestra historia vital, sino como seres humanos. Y entonces decían como, fíjate, el vacío existencial, el cerebro no lo reconoce porque no es algo biológico, sino que ya tiene algo que ver con alguna construcción mucho más cultural. Entonces, ese vacío existencial, ¿cómo lo lee el cerebro? Como hambre, ¿no? Porque al final se somatiza en esta zona. Entonces nos dan ganas de comer para intentar llenar esa angustia. Precisamente hay que ser súper conscientes porque si no podemos caer en el juego del cerebro y hacer una retroalimentación negativa. Entonces alimentamos es la ansiedad. Entonces eso es algo esencial, como con lo que tú decías, que aparte nos dan más ganas de azúcar, carbohidratos y todo lo demás. Entonces, y los amigos no están Total. por ayudar con sus No, emprendimientos. no, no, y delicioso, todo lo que ofrecen es Sí, maravilloso y ahora tenemos, pues a través de la virtualidad, acceso a todo lo que hay, el domicilio muy económico, total, o sea, todas las alternativas para que las claro. cosas no sean tan fáciles de manejar. Y ahí es donde uno Ujú, tiene que estar muy atento a no dejarse, sí. digamos, como lo que decías tú, a no dejarse engañar de la mente en este caso, ¿no? Porque es bastante Ujú, complejo, bastante complejo. Yo pienso que ese tema de la ansiedad es un tema que lógicamente al estar encerrados y al tener todos estos elementos pues nos ha afectado de una manera particular claro. Ujú, y también pasa algo, mira, es como todo, ¿no? En el medio del trabajo no teníamos espacio para sentarnos a comer con nuestros padres, con nuestros hijos, en familia muchas veces, y ahora está esa posibilidad, entonces la mamá querendona le sirve más al hijo y demás, y claro. son muchas cosas, son muchas situaciones que Ni han qué decir de generado. las abuelas. No, pero por Dios, no, la suegra, mi suegra que es un amor, mi suegra que es un amor y mi cuñada que cocinan delicioso, no te alcanza a imaginar cómo es ese Mejor tema y dicho. tengo que estar pendiente y mirando qué puede y qué no, pero sí, Los y no, y de límites. todas maneras, Ujú, claro, y va mucho por ahí, pues, lógicamente las emociones influyen muchísimo en ese aspecto. Hace algún tiempo, yo te diría que después de unos 2 años leí algo que me parecía muy interesante y era que la sensación de la comida, desde el gusto, solamente dura un segundo, no dura más, pero el ser humano no logra controlar ese segundo en el cual la comida pasa. De resto no es algo que genere ningún tipo o sea, de satisfacción, incluso es ese segundo de placer ujú. donde todo se activa y uno no lo puede controlar. Es muy interesante. Somos adictos a ese segundo. Exacto, totalmente, Sí, totalmente. sí, Entonces sí. sí, yo pienso que esa parte de la actividad física ha sido algo muy interesante. Ha Ujú, generado, lógicamente, como lo decíamos hace un momento, ha generado que las personas se vinculen mucho más al ejercicio, hay retos y demás, pero eso hay que hacerlo con una buena asesoría, no se claro. puede hacer a la ligera, que yo encontré en Instagram que podemos hacer esto y lo hacemos, no, eso debe tener un Ujú, acompañamiento y debe existir una asesoría para evitar pues males mayores, ¿no? claro. Males mayores. Ujú, Entonces, ese es el segundo punto, la parte de la actividad física, relacionado lógicamente con los espacios de la casa también, porque pues aprendimos a utilizar las escaleras, por ejemplo, para hacer actividades de pierna y demás, ejercicio, he visto rutinas, cientos, he visto diferentes actividades en andenes, es decir, la creatividad del ser humano se ha puesto también a prueba de esta pandemia y pues las total. personas en medio de las situaciones que hemos vivido han generado también alternativas para esas actividades, más porque el gremio de los gimnasios y demás aún está en proceso de Claro. poder, de poder trabajar. Ujú. Ahí es la palabrita no reinventarse, sino, ¿cuál es la que me decías? Transformarse. Transformarse, que es todavía mucho más bonita y mucho más profunda, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho entonces, mira, entonces ya tenemos dos, digamos así, dos pilares dentro de lo que yo
estaba pensando y lo que había, digamos, y traído para hoy. La parte laboral, que ya la hablamos con Sí. muchísimos cambios, y lógicamente la parte de la actividad física, porque, no sé, incluso, no sé, en las noticias y demás, notabas como las personas de cierta edad se desesperaron en la casa y generaron diferentes recursos judiciales y demás jurídicos también para poder salir a la Ujú. calle y poder hacer sus actividades y todo esto, ¿no? Entonces es algo bastante, bastante complejo. La actividad física es necesaria, ayuda a pensar, ayuda a sentirse diferente y lógicamente trae unas ventajas para la parte física, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tremendo. Por acá nos dicen que ya hay pilotos en Cali para abrir los gimnasios Eso y estaba ojalá viendo, wow. pronto, porque, claro, eso es un gremio que está muy, muy afectado en esa parte. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pasamos al tercer punto, ¿te parece? Sí, claro, Que pasemos al tercero. empieza uno a hablar y el tiempo se va pasando rapidísimo y eso apenas nos da una hora, entonces imagínate que nos Es quedemos de pronto verdad. hablando por ahí. Y la Claro verdad que sí. está súper entretenido el tema y bueno, muy, muy contento de poder estar Buenísimo. aquí. Te lo Qué repito. Bueno, rico. entonces, mira, el tercer punto que yo valoré en este momento es el tema familiar. Y es el tema Sí, muy familiar importante. y es el tema familiar por muchísimas razones, ¿sí? El primero es por la Ujú. cantidad y por la calidad de tiempo. Antes, digamos que cuando estábamos en nuestra rutina, teníamos poco tiempo para la familia, ¿sí? Y yo, en lo personal, Ujú. no tengo hijos, estoy casado, sí, pero no tengo hijos aún. Y sin embargo, no siempre uno puede dedicar cantidad y calidad de tiempo. Ahora la situación, digamos que en medio de la pandemia ha generado que uno pueda dedicar ambas cosas, cantidad de tiempo, lógicamente al estar en la casa todo el tiempo, y también calidad, porque puede uno ser solidario con su pareja. Claro. Mira, no has podido hacer alguna actividad, ¿qué ocurre con esto? No te abre el famoso Zoom o lo que sea, entonces uno genera algún tipo de colaboración ahí. Son muchas cosas a nivel familiar que son significativas y que uno debe valorar, o en lo personal yo lo valoro y seguramente muchas de las personas que están compartiendo con nosotros hoy lo valoran, ¿sí? Otra cosa que me parece muy interesante de este espacio familiar, el respeto de los espacios. Y en términos generales, yo Total. pienso que es algo bastante significativo, porque pues así como el papá debe trabajar, los hijos deben estudiar, y pues son tres, cuatro computadores al mismo tiempo Sí. funcionando. Yo me imagino que tiene que haber sido una situación, y de hecho lo es, muy, muy, muy compleja. No es algo, no debe ser algo fácil realmente de manejar. Yo hacía el ejercicio Ajá. y me ponía como en los pies, digamos así, en los pies de algunos padres de familia de mi colegio. Yo decía, tienen tres hijos, ¿cómo hacen para tener tres computadores prendidos al mismo tiempo, recibiendo clases y todo? Y me imagino que es una cosa tremenda, ¿no? De manejar y de controlar. Y Sí. los espacios realmente bastante, bastante complejos, ¿no? Bastante complejos. Y otro punto que a mí me parece fundamental dentro de esta parte familiar es el tema de la privacidad. Y te voy a decir por qué quise traer el tema de la privacidad. Y es que, lógicamente, a ver, cuando los ejemplos que doy casi todos son de colegios, porque obviamente Claro. es mi Tu mundo, ¿no? Es mi contexto. mundo. Ujú. Claro, pero entonces en estos momentos, el profesor no le está dando la clase solamente a los niños, sino que también se lo está dando a los papás. Entonces, si un profesor le llama la atención a un muchacho por algo dentro de la clase, está el papá al lado y es algo que es complejo de manejar. Entonces ese tema de la privacidad y del manejo de emociones de la mano son Total. bien, bien, bien complejos, ¿no? Por aquí nos dice Ujú. Cata, nos pregunta que qué se debe hacer para manejar la ansiedad en los niños. Me parece que esa pregunta es bien Buenísima. compleja porque los niños estaban acostumbrados a tener una vida diferentísima y ahora pues Ujú. están enfocados en otra cosa. No sé si tú me colaboras con esa respuesta. Claro que sí. Nos preguntó Cata, ¿cierto? Sí, Catalina Cata, Canina. sí. No, fíjate, hay algo muy importante y vamos a llevarlo también a lo cerebral porque es algo que hemos dejado también mucho de lado. El cerebro de los niños todavía está en constante construcción y está en hiperestimulación, porque así, digamos, va desarrollando las diferentes áreas que requiere para ya ser un cerebro adulto
y tener las herramientas básicas para hacerle frente a la vida. Pasan dos cosas. La primera es que, y con esto quiero ser muy clara porque en los niños y niñas ha sido el fenómeno que más se ha encontrado en términos de ansiedad y de depresión, y es que, no sé si sabían, pero el 85% de enfermedades en cualquier edad, según la Organización Mundial de la Salud, es de origen psicosomático. ¿Sí? Imagínate. Entonces estamos hablando de un porcentaje altísimo en función de que lo que no somos capaces de lograr aquí, lo costeamos aquí. Entonces, en los niños y las niñas pasa que están atravesando una situación bastante complicada sin los recursos internos necesarios para hacerles frente de la mejor manera y requieren sí o sí un yo auxiliar, que en este caso sería el adulto, que digamos haría el trabajo de ayudarles a digerir las emociones para que ellos las reciban ya filtradas y puedan hacerse cargo de ellas, porque la emoción purita a veces es demasiado y sobrecarga o sobrepasa los recursos del sujeto y ahí se genera el trauma, el dolor, que ya devienen en las enfermedades, ¿sí? Ahora, el hipotálamo, no sé, lo han escuchado seguramente, es una glandulita que tenemos. Fíjense, es interesantísimo, es la encargada de volver los pensamientos y sentimientos químicos. Ahí lo pasa a la Ujú. hipófisis, que es todavía más chiquita, y la hipófisis la vuelve enfermedad. Entonces, hay algo esencial en los niños y las niñas, y es lo que ya Juan Camilo nos decía, el ejercicio. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas estaban acostumbrados a la actividad física, y es que el cuerpo es la vía de expresión natural de los seres humanos. Y los niños y las niñas todavía no tienen tan desarrollada la parte simbólica. Así que ellos a través del cuerpo se expresan. Pasa que ahora tienen que estarse quietos y están encerrados, encarcelados, por decirlo de una manera real, en un mundo de adultos. No te muevas, no grites, estoy en reunión, no corras, o sea, las casas son muy reducidas en tamaño y pasa así, digamos, volvemos a crear un círculo de retroalimentación negativa, ¿sí? Porque los adultos no estamos capacitados en general emocionalmente para tolerar que los niños sean niños. E incluso es una tarea que se le delega a los maestros, ¿sí? Como usted hágase cargo. Entonces, ahora los papás nos tenemos que hacer responsables de los niños y eso es un cargo que a veces nos queda grande. Entonces, la ansiedad a veces ni siquiera es del niño. El síntoma es del niño, pero si nos vamos al origen, es el adulto que no ha logrado tramitar bien las emociones para entregárselas digeridas adecuadamente. Y ahora sí, como para terminar esta parte, el cerebro tiene dos vías de acceso o de contacto con el mundo, una es la de serotonina y la otra es de cortisol. Estamos hablando de que una es del placer y otra del estrés para ser pues muy concreta. Y el ejercicio es un activador de serotonina y de dopamina natural. Entonces, cuando tú haces ejercicio, sudas literalmente la ansiedad. Incluso se han hecho estudios y pasa que las emociones tienen vías de salida. Y por ejemplo, la rabia y la ansiedad salen por el sudor, ¿sí? Entonces es algo esencial como también brindarle, por ejemplo, ahorita, y eso se puede en cualquier parte del país, el INDER en Medellín está haciendo actividades gratuitas vía pues internet todos los días, en varios horarios. Entonces también conectar a los niños y darles esa posibilidad de que en algún momento del día puedan ser niños, puedan gritar, puedan vivir fuera de mis límites, es algo esencial para su salud mental. Y ser capaz yo también como adulto hacerme cargo de sus emociones, volverlas palabra, volverlas simbolización y devolvérselas claramente para que él entienda y pueda hacerse cargo de ellas. Ujú. Claro, claro, así es. Perfecto, Ya bueno, entonces creo también que... ella nos agradeció también por ahí ya. Le Ah, quedó bueno, perfecto, se le iba a preguntar si había sido claro. Listo, claro entonces que sí. dale, Juanca, si quieres pasamos a... Ah, estábamos en el familiar, no sé si lo terminaste de desarrollar para pasar al Sí, educativo. sí, y lo que quería decir para cerrar esa parte familiar va muy de mano con lo que tú acabas de decir. Necesitamos padres de familia más pacientes, concreto, porque ahora lo Sí, que ellos deben hacer es estar junto a sus hijos, que es algo que muchos papás, como decías también, le han dado esa responsabilidad al colegio. Y claro. el colegio es muy bueno en la medida que los reciban y los tengan más tiempo. Y el colegio es muy bueno en la medida que los dejen bien ocupados y bien cansados y con muchas actividades para que lleguen a casa solamente a estudiar y muchas veces esa no es la mejor solución.
Ujú. Entonces es bien, bien interesante. En el aspecto familiar yo cerraría básicamente con ese consejo y es paciencia. Es paciencia porque Sí, tenemos que entender que los niños son niños, que deben jugar como niños, deben interactuar como niños y que están sometidos a un encierro. Y no es sin algo, sus no es pares, algo. además. No, claro, o sea, yo hacía el ejercicio esa semana y yo decía, bueno, ¿hace cuánto tiempo no veo un estudiante de mi colegio? Desde el 13 de marzo, ¿sí? 13, sí, desde el viernes Imagínate. 13 de marzo no veo Ajá, un estudiante de mi colegio. Y si uno, que es el coordinador, supuestamente pues el malo y todo, los extraña, ahora entre ellos tiene que ser una situación totalmente compleja, de total. extrañarse, de necesitar a los compañeros, de querer compartir con ellos, bueno, tremendo, 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 tremendo. No, y así como para Entonces, cerrar cortamente, ¿sí? imagínate tú estar encerrado en una casa solo con niños, sin tener contacto con ningún adulto. ¿Cómo te sentirías? Sí, Es un poco lo que les pasa. les pasa a ellos, así es. Bueno, entonces ese es el tercer punto, ¿sí? Ya para los que de Ajá, pronto han entrado un poquito tarde, ya hablamos, estamos hablando de hábitos saludables en general y de cómo cuidarnos en cuarentena. Ya hablamos un poco de la parte laboral, hemos hablado un poco de la parte de la actividad física, ¿sí? De la parte deportiva como tal, y acabamos de cerrar la parte familiar. ¿Sí? Yo quiero cerrar, digámoslo así, esos cuatro pilares, esa mesa cuadrada que armé para hoy. La cuarta pata es la educación, pero no solamente concebía la educación como el colegio, como la sino en que, institucionalidad. como la institucionalidad, sino en Ajá, general, lógicamente, voy a dar algunos aspectos y voy a expresar algunas cosas que he vivido como profesor, como sí, coordinador y demás, pero trasladadas a la figura de la institución, no de la institución, sino del concepto de educación, ¿sí? Y de formación, ujú, que va todavía más allá, y es algo que quiero valorar. Lo primero es que el colegio pasó a ser la casa. Ya no está la tienda escolar, ya no están los profesores al lado de los niños, ya no hay un mundo, ya no está la ruta, es la casa y el colegio se volvieron uno solo. Y para eso los niños tampoco estaban preparados. Como no estamos preparados los colegios, como no estaban preparados los profesores, como poco a poco nos hemos ido adaptando todos. Y ese triángulo que con algún amigo mío que se llama Alexander Galeano, con el cual compartimos muchos años en el Gimnasio Central del Valle, un colegio de aquí de Buga, él decía, el matrimonio, casa, colegio, porque tiene que ser un matrimonio, tiene que hablar siempre el mismo idioma, porque el estudiante, que en este caso es el hijo de esta relación que estamos aquí mencionando, sabe, sabe aprovechar muy bien lo bueno y lo malo de cada uno. Entonces, ahí la parte de la educación es bien, 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 bien interesante para destacar. ¿Y por qué te lo digo? Por el tema de los horarios, que es algo que habíamos hablado hace un momento. Hay que ser muy sí, cuidadosos en el tiempo que los muchachos van a pasar al frente de un computador. Muy, muy, muy. ¿Por qué? Porque para poder los niños usar estos elementos requieren de Internet y pues precisamente Internet cuenta con una cantidad de cosas positivas y también muy negativas. Hay que tener un ujú, control bien, bien cuidado ahí, un cuidado, un aspecto bien, bien interesante acerca de la parte de la conectividad y ser muy cuidadosos ahí. Pues porque se pueden presentar algunas situaciones claro, y lógicamente el padre de familia debe estar pendiente de esa parte. Y yo quiero enfocarme también muy especialmente en el tema de la dosificación de actividades, porque, sí, porque el niño esté todo el tiempo en la casa no quiere decir que todo el tiempo va a tener que estar estudiando, no quiere decir que todo el tiempo va a tener que estar haciendo las cosas del colegio, y en el caso nuestro, lógicamente, no podemos estar todo el tiempo asignándole actividades académicas a los muchachos, porque los papás también tienen que trabajar, ya sea de teletrabajo o saliendo a la calle con todas las medidas y cuidados que deben tener en esta época, pero los pelados no pueden enfrentarse solos a muchas cosas y es una situación claro. compleja. Uno de pronto tiene la ventaja de, de, de acomodarse a ciertas situaciones, pero muchos niños tienen que quedarse solos en la casa desde las 6 de la mañana y recibir clases solos. Y Sí, imagínate todos los riesgos, o sea, te puedes imaginar todos los riesgos que puede tener un niño desde las 6 de la mañana pegado de un computador hasta la 1 de la tarde que lleguen los papás
Es decir, Sí, algo sí. muy, 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 muy complejo, ¿no? Y por último, el tema del celular, que hasta hace 6 meses estaba prohibido en todos los salones del mundo, creo yo, y ahora es el salón. Ahora el celular es el salón. Es tan sencillo como, es tan sencillo como eso. Pasamos de que fuese un elemento prohibido dentro de todos los salones a ser ahorita el salón como tal. Por ahí hablan con los compañeros, hablan con el profesor, reciben las clases, reciben asesorías, entran a las plataformas y todo lo que eso conlleva. Entonces, es adaptarnos al cambio, pero también entender que muchas cosas han generado diferentes, diferentes puntos de vista. Lo que para nosotros hace 5 meses estaba prohibido, ahora es totalmente válido y buscamos de hecho el Es mejor la celular. necesidad. Ujú. Exacto, estamos buscando ahorita el mejor celular para poder tener una buena conexión en Zoom, para poder participar de las diferentes clases. Cuando antes a mis estudiantes, pues yo trabajo en un colegio militar, les hacíamos incluso requisa para que no puedan llevar el celular, únicamente con los servicios de los papás y demás, y estaba completamente prohibido. Entonces es bien, bien, bien curioso, bien, 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 bien interesante. Por aquí veo, mi hermano de hecho me hace una consulta o pide una recomendación para manejar la ansiedad en adultos, aparte del deporte. Él hace mucho Ujú. deporte también, eso lo tenemos los dos, como le dice, de vena, y no sé de pronto qué recomendación le puedes hacer a él en ese aspecto. Él realiza actividad física Claro. y no funciona ahí para manejar, no sé, dime tú. Buenísimo, claro que sí. Bueno, ahí en este momento, fíjense, voy a darles como tres recomendaciones importantes, además del ejercicio. Esto en función de que realmente el cerebro obedece a la imaginación y a la construcción que nosotros vamos realizando del mundo. Porque nosotros, y esto es esencial, no vivimos en la realidad, sino en la narrativa que construimos de la realidad. ¿Sí? La narrativa que yo habito como Sara es muy distinta a la que habita Juan Camilo. Por eso para él un elemento puede ser ansioso o generar o detonarle ansiedad y a mí no. Entonces, de entrada, hacer consciente qué me genera ansiedad, ¿sí? Porque si no tengo claro qué me genera ansiedad, no voy a poder edificar herramientas para hacerle frente. Eso de entrada, ¿por qué? Porque la ansiedad, y eso es algo esencial, digamos que le teme a lo difuso. Pero cuando yo le pongo un rostro y lo concreto, entonces ya para el cerebro es algo manejable. Y cuando el cerebro siente que lo puede controlar, entonces ahí ya se calma. O sea, ya entra, hay una disminución de la ansiedad. Eso como primer elemento. En segundo, hay una práctica, pues digamos que yo creo que supremamente nombrada, pero poco comprendida en realidad, y es el mindfulness. ¿Por qué? Así no sea la meditación, nosotros necesitamos momentos de oxigenación activa o de oxigenación adecuada. Porque no sé de Juan, si ustedes que son deportistas, si lo han notado, pero en esta vida de la cotidianidad y la modernidad tan agitadas, nosotros nos olvidamos de respirar correctamente. Si ustedes se ponen a evaluar, el nivel de respiración es muy superficial. Y eso, el nivel de oxígeno en el cerebro, cuando disminuye, también hace que se ponga alerta, porque pareciera que hay algo que está atacando la supervivencia. Entonces, de entrada, a tener un momento de respiración consciente, así no sea mindfulness, pero es esencial. Así sean, no sé, 2 minutos al día. Si lo pueden ir haciendo progresivamente, es mucho mejor, incluso mientras hacen ejercicio. También como ir controlando la respiración. Y en tercero, hay una investigación ahorita que es de la modernidad, en la cumbre, pues en las neurociencias, y es también este tema de la gratitud. Fíjense que la gratitud es el sentimiento que más áreas activa en todo el cerebro. Y es un Ujú. sentimiento que es reparador. Cuando activa todas estas áreas del cerebro, las coordina, de modo que empiezan a efectuar o a caminar en un mismo tono emocional. Y eso hace que el cerebro respire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tener prácticas de gratitud diarias es uno también de los reparadores más efectivos para la ansiedad. Primero porque concreta, ¿sí? Cuando yo escribo concreto y le doy al cerebro motivos claros de por qué agradezco, no es como vivir simplemente en un estado difuso, no. Y adicional, el cerebro nos va conectando al reconocer esos elementos positivos del día con la dopamina y la serotonina, pero en muchas áreas del cerebro y es como si fuera reparador, porque esos neurotransmisores tienen la capacidad de regenerar y de subsanar a nivel neuronal. Entonces es como si fuera un bálsamo. Entonces es algo esencial. Ya si la ansiedad trasciende como la capacidad de hacerle frente,
es importante buscar ayuda también profesional, ¿sí? Porque cada caso es muy puntual, cada ansiedad obedece a una historia distinta de subjetividad, porque todos los síntomas tienen una función. Entonces también hay que entender cuál es la función de la ansiedad en ti, por ejemplo, en este caso. Entonces ahí, si esto no funciona, si ves que sobrepasa tu capacidad, pues importantísimo, delicioso, buscar ayuda profesional. Pues psicológica, Neuroidentity, por ejemplo, que ahí Moni, la fundadora, está escribiendo, contamos con muchos profesionales muy adecuados, entonces también para cada uno hay un profesional distinto que le sirve, puedes también como contactarte con nosotros. Eh, y bueno, buscar también un espacio de exploración. Perfecto, perfecto. No, muy bien, ¿no? Realmente se pueden observar muchas alternativas y lo que tú dices es verdad. Hay muchos elementos que hacen parte de esto y que bueno, se pueden ser tenidos en cuenta y que le sirven a uno muchísimo para ir mejorando algunos Total. aspectos de su vida, ¿no? Y así. Sí, incluso lo que hablábamos ahorita, o sea, cada ser humano se va entretejiendo distinto al otro. Entonces es algo esencial también como reconocer qué me tranquiliza y qué me pone ansioso, porque de esa manera cuando yo ya lo tengo claro puedo empezar a fortalecer lo que les decía. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en el pasado, solemos tener depresión. Cuando vivimos en el futuro, solemos tener ansiedad. Entonces también es como evaluar dónde tengo mi mente y dónde mi mente de mono corre de rama en rama, de idea en idea, frente a ideas catastróficas de futuro, ¿sí? De que me voy a quedar sin empleo, de que no voy a conseguir si no tengo, etcétera. Es decir, vamos a identificar hacia dónde me lleva mi mente, porque hacia dónde me lleva mi mente, mi cerebro le sigue el camino, lo que les decía, en esa vía de la hipófisis, lo vuelve una realidad, lo concreta y lo lleva a ser un síntoma físico. Entonces, eso es esencial también como hacernos una evaluación consciente de en qué lugar estoy existencialmente, dónde me sitúo y entonces ya respecto a eso, cómo respondo adecuadamente. Sí, así es, así es. Bueno, yo pienso que recordar a la gente los 4 puntos que tocamos, lógicamente Buenísimo. porque el tiempo nos va premiando. Entonces, hablamos básicamente de cómo cuidarnos en cuarentena y de hábitos saludables en 4 pilares que definí yo. Los 4 pilares no hacen parte de ninguna teoría ni demás, sino que surgieron porque una vez pues tuve en cuenta esos aspectos, los definí y me parecieron interesantes a la hora de abordar esta situación desde los puntos de vista de pronto que mi experiencia me ha dado. Entonces, el aspecto laboral, yo incluso tengo, no lo conté ahorita cuando hablamos, tengo una herramienta en el computador que es como un corcho virtual y ahí coloco todas mis tareas de las de hoy, las de mañana, de la semana, del mes, es decir, tengo todo ahí muy bien diagramado y cuando termino el día, digámoslo así, reviso lo que me falta y bueno, ahí me voy programando, ¿no? Entonces, el aspecto laboral, hay que tener unos hábitos saludables en el aspecto laboral para evitar, pues, otro tipo de Claro. dificultades. El tema de la actividad física, que lo hablábamos, ¿no? Muy, muy Ujú, importante por todo lo que no solamente nosotros hemos expresado aquí, sino también las diferentes personas que se han conectado nos lo han hecho saber y la total. importancia que han tenido para Ujú, ellos y obviamente también desde el punto de vista profesional con todo lo que tú nos has expresado. En el aspecto familiar, lógicamente con el tiempo en cuanto a la calidad y a la cantidad de tiempo que le hemos brindado a la familia en esta cuarentena, en esta época de pandemia. Y por último, el tema de la educación, enfocado básicamente en los niños y en cómo los niños pues tienen una nueva realidad y poco a poco se han ido adaptando a esa nueva ujú. realidad que ha sido dura para los adultos, pues todavía más dura para los Para pequeños. ellos. Ujú. Bueno, no creo que hiciste un resumen excelente, Juan. De entrada agradecerte porque trajiste una información valiosísima, una estructuración muy bien lograda, muy concreta y creo que es una gran riqueza para todos quienes tuvimos el placer de escucharte hoy. Entonces también gracias por decirles sí a este espacio, por sumarte y por, bueno, aportarnos tanto con tu riqueza de, también digamos cognitiva, pero también humana, que se siente desde la distancia, la calidez. Entonces muchas gracias también No, por muchas gracias estar. a ustedes. No, con todo el amor.
Bueno, ¿y cómo te vas tú, Juan? ¿Qué te llevas del espacio? Así una última recomendación, un mensajito para quienes ya Bueno, no, nos acompañan. la verdad es que primero que todo, nuevamente agradecerles a ustedes por el espacio. Me sentí muy tranquilo, muy cómodo, muy a gusto y eso genera que todo sea fluido y que las cosas salgan realmente bien. Eh, Cuando quieran y cuando lo necesiten, aquí estoy para ustedes en lo que pueda servirles con el mayor de los gustos. Eh, Me llevo además de muchísima información porque hablar contigo fue muy gratificante. Me llevo algunos aspectos Me alegra mucho. importantísimos de las emociones y del comportamiento humano y cómo ese tipo de relación organismo-mente y bueno, actividades y todo eso forman un todo que debemos cuidar y que en cuarentena espero que todos hayamos precisamente eso, cuidado y entendido como lo que es el cuerpo humano, ¿no? Un Total. ejemplo de muchísimas cosas. No, bueno, muchísimas gracias, Juan. Me encanta que también te hayas enriquecido el encuentro. A la final, los encuentros auténticos producen eso, una transformación mutua. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya por último, también aprovecho el espacio para agradecerle a Mónica, que pues sin ella esto no sería posible. Y también para invitarles a que se pasen por Iniciativa Lotus, que es también como el espacio que yo co-creé con una colega, donde también hay un montón de información y de espacios de co-creación también para que sigamos creciendo juntos. Entonces, bueno, no, ya se nos agotó aquí el tiempo. Sí, ya nos están aquí conteando los Sí, minutos. sí, el tiempo Entonces, va. sí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a Juanca nuevamente, a Vale, Mónica, nuestra directora, y bueno, que tengan una muy feliz noche y gracias por sumarse hoy a todos quienes estuvieron en el espacio. Un abrazo muy vale, grande, Juan. muy Cuídate bien. mucho. Vale, ok, Hasta chao, gracias. luego. Un abrazo. Un abrazo.